Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy quisiera contar una historia real de un sacerdote que tenía el don de Dios de ver las almas de los difuntos. Pero la enseñanza no va a ser esa. La enseñanza no la quiero descifrar hasta el final, ¿verdad? Por eso quiero que te quedes para que entiendas la enseñanza final de que toda persona, ya sea sacerdote o laico, el tener un don de parte de Dios, eso a ti no te asegura de que esa persona sea santa. Y lo vamos a enseñar también con la Sagrada Escritura. No todo aquel que tiene dones es una persona santa, ¿verdad? Pues quédate hasta el final para descifrar esa enseñanza. Pues bien, ese sacerdote que tenía la capacidad de ver a difuntos, vamos a usar un nombre ficticio, vamos a llamarlo John, era un sacerdote carismático, sacerdote católico, anglosajón, o sea, hablaba inglés, no voy a determinar si era inglés o americano, simplemente anglosajón, ¿verdad? Pues lo voy a contar, ¿verdad? Pues como si lo contáramos, pues en segunda persona, en tercera persona. Un amigo de mi hermano Daryl, lo vamos a llamar Henry, murió de manera repentina en un accidente aéreo y estaba molesto porque aunque Henry era creyente, estaba muy lejos de Dios en el momento del fallecimiento. Entonces el padre John dijo, tenemos que hacer una misa de requiem por Henry, que es una misa de difuntos. Entraron a la iglesia y cerraron la puerta por razones de privacidad. Otro sacerdote, lo vamos a llamar Padre George, pues celebró la misa de requiem. El chico, el fallecido, Henry, tenía unos 20 años. Tenía poco más de 5 pies de altura, con un mechón de cabello rubio y una cara ancha, con pecas. En el momento de la comunión, Daryl estaba llorando y sintió que Henry estaba allí a su lado. Tenía esa sensación. Y que Henry, ese alma difunta, estaba inquieta y al mismo tiempo perturbado. Daryl le dijo a Henry que no se asustara. Rezaban para que él se encontrara con Jesús. Eso lo dijo en su mente, ¿verdad? Henry, no tengas miedo, vamos a rezar para que el Señor perdone tus pecados y te admita a la gloria eterna. Después de la Santa Misa de Requiem, Daryl le dijo al padre John, Padre, sentí que Henry estaba aquí de alguna manera. El padre John dijo, oh sí, yo lo vi. Le preguntó de nuevo, ¿qué quieres decir con que lo viste? En el ofertorio, un joven bajó de la parte posterior de la iglesia. Espere, le contestó. La puerta estaba cerrada, no vi a nadie. Y el padre John pues sonreía. Sé que no lo hiciste, pero yo sí. ¿Cómo se veía? ¿Cómo era? Pues medía poco más de 5 pies de altura, una cara anchita y pecosa y un mechón de cabello rubio. Pues la persona se quedó estupefacta, asombrada y le dijo, ese es Henry. Pero no te lo describí. ¿Quieres decir que viste un espíritu? Vi a Henry tan sólido y real como tú ahora. O sea, lo había visto pues de manera física, ¿verdad? No un espíritu,
¿verdad? Como nos podemos imaginar, sino que era físico, ¿no? Esa visión física, en 3 dimensiones, su cuerpo, su carne, era él realmente. Y le preguntó, ¿qué pasó después? Se arrodilló a tu lado en la comunión y después de la misa salió al extremo este de la iglesia y subió a la luz de la mañana. El padre George dijo, también sentí su presencia, pero no lo vi. Estaba en mi mente cuando John lo describió. Ninguno de los sacerdotes conocía a Henry, ¿verdad? Que vivía en los Estados Unidos, pero esto tuvo lugar en Inglaterra. El mismo sacerdote lo dice. Es una historia verdadera y no se exagera para nada. Tenemos que pensar, ¿verdad?, de que una persona puede tener un don psíquico y cederlo a Satanás y dejar que se use en espiritualismo, adivinación o alguna otra actividad oculta. Y es cierto, hay personas que tienen esos dones, ¿verdad? Dones que son un regalo de Dios y es para usarlo para la gloria de Dios, no para nuestra propia vanagloria. Por otro lado, puede ser cedido a Dios y utilizado para la curación, el discernimiento, la lectura de las almas y la dirección espiritual. Esos dones, ¿verdad? Carismáticos. El Padre Pío claramente tenía regalos asombrosos que le entregaba a Dios. El problema con estas personas es que muy a menudo los mismos dones que los han distinguido y tienen un camino complicado para seguir, un camino espiritual, ¿verdad? Difícil de seguir. Nunca debemos de buscar tales dones, pero si los tenemos, debemos cederlos a Dios y permitir que el Espíritu los desarrolle a través de una vida seria de oración y santidad para que estos dones puedan ser transformados por el Espíritu Santo. Cuando digo que no hay que buscar estos dones, son ese tipo de dones de ver a gente fallecida. Ya sabemos que en la Escritura San Pablo sí decía, debemos de aspirar a estos dones, ¿verdad? Don de lenguas, de profecía, de sanación, todo eso. San Pablo lo decía claramente. Pero hablo explícitamente del don, pues, de ver personas fallecidas. Pero también debemos recordar que los dones psíquicos no son una garantía de santidad personal. Eso es algo que tenemos que tener claro. Convertirse en santo es un asunto muy difícil. Muy difícil. Y tiene muy poco que ver con visiones místicas y todo que ver con la disciplina y la abnegación. A veces, cuando alguien se da cuenta que tiene un don psíquico, no significa que eres automáticamente santo. Hay personas que conocen historias de personas que tienen estos dones e inmediatamente pues piensa que son santos y creen a pie juntillas todo lo que dicen. El triste hecho del asunto es que el padre John, el que tenía el don de ver a los difuntos, pues al final dejó el sacerdocio. Se casó con una señora a la cual dejó para vivir en pecado con un novio. O sea, buscó una pareja de su mismo sexo. Por eso digo, esta es la enseñanza, de que no todos los que tienen dones y carismas es que sean santos. Y ahora viene la parte bíblica. Podemos leer en San Mateo capítulo 7,
versículos 22 y 23, donde el Señor dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profeticemos en tu nombre, y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pues esa historia del padre John, como hemos dicho, se casó, tuvo una esposa, luego se fue con un chico. Pues John podría entrar dentro de este pasaje evangélico. John puede decirle un día: Señor, no hacía yo milagros, no tenía yo el don tal que tú me diste. Y el Señor, ¿qué le dirá? Si no se arrepiente de su vida de pecado: apártate de mí, no te conozco. Hacedores de maldad. Estos dones de parte de Dios siempre deben de ser cedidos al Espíritu Santo, y la persona debe estar bajo la supervisión de un buen director espiritual. Y si es posible, uno que sea sensato. Los medios objetivos de la gracia para lograr la santidad son los sacramentos, no los dones. La gracia salvadora de Dios siempre está presente ahí, en los sacramentos. La misa de Requiem fue efectiva para aplicar el amor salvador y redentor de Cristo a las necesidades de un alma que se fue de manera repentina, y si esta pues se fue también arrepentida. Fue la misa la que fue efectiva, y lo hubiera sido si alguien hubiera podido ver muertos o no. De ahí el poder de los sacramentos, de la Eucaristía. Ese chico no se fue al cielo porque lo vieron o porque este sacerdote tenía ese don. ¿Sí? ¿Tuvo ese don para qué? Para decirle al familiar: no te preocupes, se fue en la mañana al cielo. Y te consuela. Pero aunque nadie hubiera visto nada, aunque nadie hubiera sentido nada, Henry, el chico fallecido, igualmente se hubiera ido al cielo. Podemos suponer también que las oraciones de los fieles de Cristo se escucharon. Y ciertamente podemos esperar que lo que se vio en la visión fuera cierto en realidad, que Henry fue más allá en la luz y el amor de Cristo. Ver a los fallecidos o tener apariciones, locuciones o visiones, estos dones aparentemente sobrenaturales son asombrosos, pero nunca, hermano, hermana, nunca deberían hacernos perder de vista a Cristo el Señor y la primacía de su iglesia y sus sacramentos. Imagínate, por ejemplo, en grupos parroquiales, imagínate que le dan un cargo a alguien, que ahí es verdaderamente cuando se conoce a la persona. Dale un carguito y te darás cuenta cómo es Jaimito. Tú dale un cargo a alguien de importancia. Y si esa persona no es humilde, pues verás cómo se le sube el cargo a la cabeza. Y va a pensar que está por encima de los demás. Pues imagínate si alguien recibe un don espiritual de este tipo. Pues para hablar con él, pues prácticamente habría que pedir una audiencia. Más complicado que te aprueben una audiencia papal. Por eso, los dones siempre son para la edificación de la iglesia. No es para que yo me vanaglorie de lo que veo, de lo que siento
y de lo que hace Dios en mí. Yo solamente soy un instrumento. Tenemos que darnos cuenta que somos un mero instrumento. Imagínate, un ejemplo. Un ejemplo tonto, pero un ejemplo. Imagínate que el mejor cirujano hace una operación perfecta. En muy poco tiempo, postoperatorio perfecto. Todo genial. El paciente sale fantásticamente. E imagínate que el bisturí hablara y dijera al bisturí, es que lo hice yo. Yo fui el que abrió la piel, yo fui el que saqué toda esa porquería de ahí y yo me merezco un reconocimiento. Pues ese bisturí es la persona que recibe el cargo en esa iglesia, en esa parroquia, y se le sube la mente y pierde el norte. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que hizo todo? El que hizo aquella obra. El cirujano, en este caso, Dios. ¿Y quién se benefició? La persona, el paciente, la familia del paciente. Vean que Dios actúa, toma instrumentos para la edificación de la iglesia. No para que yo esté vanagloriándome de lo bien que hice tal cosa. Porque al final el Señor te va a pedir cuentas. Al que mucho se le da, mucho se le pide. Pues me gustaría que me dejaras en los comentarios qué te ha parecido esta historia, qué has sacado de provecho, ¿conoces alguna historia parecida? Y lógicamente pues te pido que apoyes este video con un like, compártelo y si eres nuevo en el canal, pues suscríbete. Dios te guarde, Dios te bendiga.